Los invito a abrir sus Biblias en Primera de Timoteo, capítulo número 3, y en el día de hoy vamos a ver los requisitos de los diáconos. El título del sermón que le he decidido poner en el día de hoy a esta exposición es llamado de Dios al diaconado. El domingo pasado tuvimos el título El llamado de Dios al pastorado, al pastor, y ahora el llamado de Dios al diaconado. Cuando nosotros vemos, estudiando un poco las escrituras, o tratamos de ver dónde se inició este servicio de diaconado, bueno, algunos, cuando estuve buscando, tratando de estudiar, algunos creen, le digo, por lo menos las dos posturas, la mayoría cree que está en Hechos 6, ¿sí? La que yo voy a exponer. Pero algunos creen, ejemplos que se va hasta, ejemplo, cuando estaba Moisés, este servicio de diaconado si no saben es servir, o es un siervo, eso es simplemente lo que significa alguien que sirve. Cuando vemos de dónde se inició este servicio de diaconado, algunos creen que fue cuando estaba Moisés atendiendo a un montón de personas y aparece, creo que era el suegro de él, no me acuerdo si era Yetro el nombre, y le decía: ¿por qué haces esto? ¿Por qué no pones otras personas, otros 12? Algunos creen eso, otros por ahí no creemos eso, puede ser que esté de ahí también, pero la mayoría creemos que los antecedentes de la iniciación de estos siervos de Dios del diaconado surgió en el libro de Hechos. ¿Por qué surgió ahí? Porque ustedes saben que había una necesidad imperiosa, la iglesia estaba creciendo y se necesitaba, por supuesto, personas que estuvieran sirviendo a los necesitados. Estaban las viudas, estaban los huérfanos y otras personas que necesitaban la atención, y se empezó un movimiento que ahora lo vamos a leer, donde decían mucho que necesitaban que alguien estuviera ayudando eso. Y en ese momento, por supuesto, estaban los apóstoles que estaban ahí, y ellos dijeron que no podían encargarse de eso. ¿Por qué? Porque ellos estaban ocupados en la oración y en la exposición de la palabra. Entonces creemos que todo surgió, este ministerio, con una necesidad, vamos a decir, en el libro de Hechos. Acuérdense que ahora yo voy a leer un poco el libro de Hechos, pero en el libro de Hechos, acuérdense que este servir, ¿se acuerda de la palabra que aparecía? Era servir mesas. Eran para servir mesa, atender. Esa es la palabra diaconeo, o diaconizar, que aparece ahí en el libro de Hechos que vamos a ver. Era porque había una necesidad de servicio. Se necesitaban personas que ayuden, y se necesitan personas que ayuden dentro de la iglesia, ¿sí? Eso es diaconizo, el diácono, o vamos a ver, diaconiza, pero no nombradas oficialmente. Vamos a ver que son hermanas o esposas del pastor, esposas del diácono, que ayudan, o hermanas, pero oficialmente hay hombres en esto, ¿sí? Entonces, en las iglesias había, ustedes saben, mujeres, viudas y jóvenes, chicos quizás, que necesitaban este servicio, y creemos que de ahí surgió. Por eso yo voy a leer una porción del libro de Hechos, capítulo número 6, yo sé que ustedes lo saben, ¿sí? El libro de Hechos, capítulo 6, dice lo siguiente, versículo número 1: elección de los 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y bueno, ese que agradó a la propuesta a toda la multitud. Y bueno, eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Fíjese entonces cómo surge esto. En aquellos días estaba creciendo la iglesia, y bueno, ¿qué hubo? Bueno,
empezaron a murmurar los griegos contra los hebreos. ¿Por qué? Porque muchas de esas viudas, ¿qué pasaba? Estaban dejando de ser desatendidas en esta distribución diaria. Acuérdense que en ese momento se estaba formando la iglesia, muchos estaban perdiendo sus casas, no sé, por seguir a Jesucristo. Y había una necesidad, y todos en esa época tenían las cosas en común y se ayudaban. Entonces, ¿qué dijeron los discípulos? Bueno, convocaron a la multitud, o sea, para poder servir, hacer una elección, un sufragio si quieren decir, para elegir. Pero escuchen, estos hombres para servir, fíjense, a mí siempre me llamó la atención esto, es que, escuchen, tenían que tener buen testimonio, o sea, una vida, no cualquiera, una vida transformada por el Evangelio. Personas que de verdad, no sé si cerrar ahí, personas que, ¿sí? Perdón, voy a cerrar. Llega la música del vecino. Ahí está bien, yo hablo por ahí, no entra tanto. Perdón, se escuchaba. Entonces, escuché, se necesitaba una vida transformada por el Evangelio, y otra de las características que me llaman la atención eran llenas del Espíritu Santo, de sabiduría. O sea, no eran cualquier persona que dice, bueno, yo voy a levantar la mano y quiero servir. No, servir, sabemos que todos fuimos llamados a servir. Es más, dice Santiago, creo que la verdadera religión, ¿cuál es? La de servir a necesitados. Bueno, eso es el cristianismo, es reconocido por eso. O sea, pero esto vamos a ver que es un llamamiento oficial, ¿sí? Un llamamiento oficial para estar sirviendo dentro de la iglesia. Podríamos decir que el diácono se encarga de esos asuntos materiales bajo la supervisión del pastor, pero sin estar gobernando la iglesia. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Entonces, estos hombres, escuche, fueron seleccionados, y una de las características que tenían eran que tenían buen testimonio y estaban llenos del Espíritu Santo. Y cuando me puse a pensar llenos del Espíritu Santo, amado, fíjese, una de las cosas que tenían para hacer esto, ustedes conocen muchos ministerios fuera de la iglesia donde se ayuda, se dan planes de comida, pero ninguno de esos lo utilizan, aunque lo utilizan como en el nombre del Señor. Muchas de esas personas no van a encontrar llenos del Espíritu Santo para estar sirviendo, ¿sí? Entonces se cree que de ahí surgió pero sabemos que por la Biblia, que dentro de un rato vamos a ver creo que es Deuteronomio, si me equivoco, 15, donde Dios había mandado. El diácono es, vamos a decir, de alguna forma, o sea, el pastor se encarga de lo espiritual, o sea, del cuidado espiritual, del alimento espiritual, y Dios puso para el cuidado de su iglesia a esos pastores. Pero también Dios tiene del cuidado, vas a ver por qué estoy diciendo esto, porque el Señor Jesucristo, cuando se acuerda, en una parte dijo el Señor como, a los pobres siempre tendrán en la iglesia. Entonces la realidad es que siempre va a haber necesitados dentro de la iglesia. El asunto que vemos acá, nosotros que vimos que la iglesia, que estaba pasando, la iglesia estaba creciendo, y como la iglesia estaba creciendo, ¿qué estaban creciendo? Bueno, estaban creciendo las necesidades dentro de la iglesia. Bueno, el diácono lo que tiene que hacer es la función primordial, que vamos a ver, ahora lo voy a especificar un poco más, pero es ayudar y proveer las necesidades materiales que hay dentro de la iglesia. ¿Cómo lo hace? Bueno, dentro de un rato vamos a ver. Es como por medio del dinero, y por eso que tenemos que ver que estos hombres tienen que cumplir ciertos requisitos para poder estar ahí, ¿sí? Porque ellos van a administrar de alguna forma el dinero de la iglesia, bajo la supervisión, por supuesto, del pastor, quien está gobernando. Por eso que este diácono está subordinado, vamos a decir, al pastor, ¿sí? Y estos hombres, vamos a decir, van a estar cumpliendo esa función por la ordenación, y también con ayuda, si en este caso de sus esposas o algunas hermanas, ¿sí? Entonces el diácono es una persona que está dedicado al servicio. ¿Al servicio de qué? Bueno, servicio a la iglesia. Pero son hombres que han sido llamados por Dios, y la iglesia reconoce ese llamamiento y después los ordena a servir. Por supuesto, después de un tiempo de prueba, y si llenan estos requisitos. Ahora, saliendo vamos a decir, de lo que son los diáconos, o del llamamiento oficial, amados, todos
somos de alguna forma diáconos, todos servimos, por eso significa servir. Yo estoy sirviendo, muchos de ustedes sirven, las mujeres sirven, pero eso no significa que han sido llamados a servir. Cuando hablamos de servir, el Señor Jesucristo es uno de los que vino a servir. Dijo que Él vino a no ser servido, sino a servir. El Señor también, el Padre, cuando dijo, vio nuestra necesidad y de alguna forma envió a su Hijo amado para que muera Él también. Entonces, vamos a ver, amados, que este hombre es un hombre que tiene el Espíritu de Dios mismo, no solamente el Espíritu no solamente ayudar, sino que tiene el Espíritu así como tiene el pastor. Esto es lo que yo creo, así como el pastor tiene ese Espíritu que Dios, él tiene que tener un espíritu de misericordia, él tiene que tener un espíritu de amor. No solamente tomá, te doy esto, la iglesia apartó esto para vos, la cajita de la comida o lo que necesitas. No, él tiene un amor, así como Cristo tenía ese amor cuando veía a alguien y levantaba al necesitado. Él tiene eso. Dios le ha puesto eso dentro del diácono, amados. Yo sé que quizás muchos por ahí no lo tienen, por la necesidad quizás no ordenan a hombres, pero cuando vayan, si alguien usted está viendo y tiene que llamar, o va a llamar o van a hacer el sufragio de votación, esa persona tiene que mostrar se llama ese ministerio de misericordia y de amor a ese necesitado, ¿sí? Tiene que tener eso, porque él va también y ciertos requisitos, porque dirá, bueno, ¿dónde lo vemos esto? Mire, el caso que me viene más a la mente es el de Judas. Él administraba ¿qué cosa? El dinero. Y él no tenía, él tenía uno de los requisitos que no cumplía Judas, ¿cuál era? Él tenía amor al dinero. Y eso era, por supuesto, tenía ese pecado. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado cuando se llama a estas personas. Son personas que están desinteresadas, desapegadas al dinero. Entonces, eso es lo que... Y vemos que todos, de alguna forma, incluso Pablo, creo que en el 1.12, fíjese lo que dice... 1.12 dice, doy gracias al que me fortaleció en Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Esta palabra ministerio que aparece ahí es diaconía. O sea, como vemos, tanto Pablo como el Señor que vino a servir, aparece la palabra diaconía. Pablo también dice, me puso en el ministerio. Esa palabra es diaconía. Ministerio es de ayudar, pero por medio es diferente, ¿sí? Todos, de alguna forma, ustedes van a encontrar esta palabra no solamente de los diáconos. Diaconía, de alguna forma, de servicio. Todo. La suegra de Pedro dice que estaba ahí, se levantó y empezó, creo que, a servir. Bueno, eso es diaconía, lo que hizo la suegra. Pero no es llamamiento oficial. O sea, lo que quiero decir es que todos, de alguna forma, tenemos este llamado a servir. El cristianismo no es algo inactivo, algo que está quieto solamente aprendiendo doctrina, ¿sí? Es un servicio también que tenemos, pero este llamamiento, vamos a decir, eso es un llamamiento de Dios y es oficial dentro de la iglesia y a servir ciertas cosas a la necesidad que hay dentro. Es como, de alguna forma podríamos decir que es el mano derecha del pastor, que está en las cosas. El pastor nunca está, vamos a decir, él está supervisando esas cosas, pero como tiene que hacer ciertas cosas el pastor, como estudiar y orar y ocuparse de otras cosas, de alguna forma podríamos decir que este hombre o esta mujer le aliviana el trabajo para que el pastor pueda dedicarse en lo que tiene que dedicarse. Entonces le ayuda en las cosas que sean, puede ser una mujer o un hombre. La mujer nunca va a estar sola. Si está un diácono, vamos a ver, está el diácono y estas mujeres lo ayudan, tanto sea la esposa. ¿Sí? Vamos a ver dentro de un rato un poco de esa confusión que hay de quién son esas, si son las esposas o quién son. Vamos a empezar entonces, después de esta breve introducción. Dice así, esto te escribo, aunque, no, perdón, este es del domingo que viene, versículo número 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos. Escuche, los diáconos, esa palabra asimismo, que dice asimismo, deben ser. O sea, los diáconos asimismo viene... Claro, muy bien, de los pastores, exactamente. Así como los pastores tienen responsabilidad, bueno, así mismo ellos tienen. Ahora, ¿qué queremos como iglesias bautistas o iglesias bautistas particulares? ¿Cuántos oficios hay? Bueno, hay dos. Está el pastor y está el diácono. Y no hay más. Son los oficiales, vamos a decir, acá no hay pastoras,
acá no hay pastor, diácono y diácona de mujer de pastor, de mujer de diácono. No hay 3 oficios, hay 2. Está el pastor y vamos a ver, y el diácono. Y si quiere la mujer que lo ayuda, del diácono. Pero así como la esposa del pastor no es pastora, la esposa del diácono no es diácona. Por eso dice, vamos a ver un rato, que dice las mujeres, no dice las diáconas. Hay una diferencia en el griego ahí. Pero antes de continuar con esto, escuche. Los diáconos asimismo deben ser. Esa palabra ser me llama la atención a mí. No dice, no, escuche, está más, el Espíritu Santo, Pablo estaba más interesado en lo que ellos son que en las cosas que tienen que hacer. Hacerlas pueden hacer cualquiera. Puede predicar cualquiera. O hacer otras cosas. El asunto es que si pueden ser, sí, mátala así. Si pueden ser el espíritu que está dentro de ellos, no sé si se puede entender, ¿sí? Bueno, esta palabra deben ser, fíjense, no dice deberían hacer, no está tan interesado en lo que hacen, aunque sí, pero en lo que son, que está mostrando más. Dice, ¿viste? De la misma manera los diáconos deben ser, no dice deberían hacer, aunque su ministerio es hacer cosas. Lo que quiero mostrarles, amados, es que ellos tienen que ser, no es que vamos a decir que solamente cuando vienen a servir dentro de la iglesia hacen ciertas cosas cuando sirven, porque así podemos hacerlo cualquiera, en un ratito servir dentro de la iglesia, ¿sí? O cuando se sirve dentro solamente en el domingo, cada uno cumple sus funciones y ya está. No, la palabra ser para mí vendría a ser una esencia, no sé si se puede entender, ¿sí? Como cristianos, entonces este para mí tiene que ser, por supuesto, lo primero y primordial, que por supuesto, aunque a usted no le parezca, no sé si le parece gracioso, yo cuando Richard Basta escribía pastor reformado, decía, lo primero que se tiene que asegurar un pastor es ¿qué cosa? Es que haya nacido de nuevo. Y parecía gracioso, pero sí, por ahí muchas personas están predicando y no nacieron de nuevo. Yo diría que también, parafraseando lo que dice Baxter, el diácono tenemos que asegurarnos de que haya nacido de nuevo, no por lo que hace, sino por lo que es en sí mismo. Si las personas lo vemos, que él tiene ese amor de servir, de atender, se ve en una persona, está ahí siempre dispuesto. No que hay que decir, él tiene ese amor, tiene que ayudar, tiene que dar, está lleno del Espíritu Santo, amor, paz, gozo, tiene esa misericordia, él ve. Entonces la necesidad, así como Cristo vio nuestras necesidades como pecadores, porque somos pobres de espíritu, pero él ve la necesidad, se sufre, busca de alguna forma cómo suplir eso. Él tiene eso, porque Dios está interesado no solamente amado en las cosas espirituales, sino en el cuidado también de nosotros. Así que, aunque él fue llamado, escuche, oficialmente y apartado, vamos a decir, por los ancianos, por el anciano, por la membresía, porque la membresía es la que la vota. Por eso que es importante formar parte de una iglesia, porque el que es miembro va a votar, si esa persona de verdad tiene estas características. Y por supuesto va a caer toda esta responsabilidad, pero no nos olvidemos algo en el día de hoy, porque estos temas se tocan y después ya, que todos somos diáconos, llamados todos. Un día el Señor nos va a llamar, como dice Mateo 25, y va a decir, tuve hambre. Dice, ¿cuándo? Va a decir, tuve sed. ¿Cuándo? No tuve para vestirme. ¿Pero cuándo? No te vimos. Claro, entonces ustedes me entienden lo que les quiero decir. Todos tenemos que tener, de alguna forma, que no fuimos llamados, tenemos que tener ese amor, ¿sí? En el sentido de las necesidades de nuestros hermanos, porque el Señor sabe de las cosas que necesitamos. Entonces, ¿cómo va a mostrar el amor de Dios nosotros si no mostramos? Sí, para que lo oro. No, si tenemos, poder ayudar, pero tenemos que ser sabios también en esto, ¿sí? Entonces, hay ciertos requisitos personales que tiene que cumplir este candidato para cuando se va a llamar. Todavía ni siquiera entré en esto, ¿no? Entonces, acuérdense, entonces diácono, ¿se acuerdan qué es? Viene de la palabra diaconei, que viene conocido con la palabra diaconeo. Acuérdense qué es. Bueno, yo voy a decir, es servir, es ayudar, es ministrar,
no sé, muchos sinónimos de ahí, ¿sí? Pero en el sentido domésticamente, podríamos decir, no espiritualmente, aunque él puede ayudar también espiritualmente, puede dar consejos. Por eso que tiene que, más adelante vamos a ver que él dice que tiene que guardar el ministerio de fe, tiene que conocer las escrituras, por ahí tiene que dar un consejo o algo, no es que solamente ayuda así, es un hombre que también conoce las doctrinas, aunque no enseña. Entonces, es alguien que está en la iglesia para ayudar, para ministrar, ¿sí? Pero este hombre fue instituido oficialmente, ¿sí? Estoy tratando de pasar lo que más puedo, algunas cositas que tengo de más, ¿sí? Y vamos a empezar entonces con los requisitos del diácono, ¿sí? Hay unas cosas que voy sacando. Entonces, los diáconos asimismo deben ser honestos. Vamos a empezar con estos requisitos. ¿De acuerdo? Otra vez vimos los requisitos del pastor. Bueno, la primera palabra que aparece ahí es honestos, ¿sí? Esta palabra en el griego, yo busqué, o sea, los sinónimos que tiene, la palabra en el griego es semnos, es S de Sergio, E-M-N-O-S, semnos. ¿Qué significa? Bueno, significa alguien honesto, es venerable, alguien honrable, ¿sí? Alguien que, podríamos decirlo así, podemos resumirlo en esto, alguien que inspira respeto hacia la persona. Un hombre, vas a decir que cuando él habla, podríamos decir, se toma en cuenta lo que él dice. No es alguien que ustedes habla alguien y veo que esa persona que habla y no sabe si es verdad o no. No, es una persona honesta. Seguí buscando los sinónimos de esta palabra de semonos, ¿no? O semnos, y encontré venerable, es un hombre que es honorable, es también un hombre serio, pero me llamó la atención también de los sinónimos de una persona honesta. Escuche, ¿sabe qué es? Esto sí me gustó. Cuando hablamos de honestos, incluso con un trabajo, porque hoy muchos patrones contratan a alguien, aunque esto no es un oficio como el trabajo de afuera, pero ¿qué le llama la atención de los cristianos? Son honestos. ¿Por qué? Pues es un cristiano honesto. ¿Por qué? Y me llama la atención porque ellos saben cómo ven al cristianismo, a los cristianos, y dicen, son personas confiables. Lo podemos dejar acá que no te va a robar nada. Y sí, oiga, mucho le puede causar gracia, pero un verdadero cristiano es una persona honesta, una persona que nunca toma, podríamos decir, ventaja, decir, esto sí me conviene, voy a quedarme. No, es una persona honesta, de verdad una persona que es fiel, respetada. Entonces, yo creo, me frené bastante en esto, Amado, porque me llamó la atención. Es una persona que se lo conoce como una persona decente, ¿sí? Dentro de todo esto es para los requisitos que debe tener este hombre para servir. Es honesto, incluso cuando habla, cuando actúa. Es una persona que habla y es sincero. Tu sí, su no, ¿sí? Es una persona que al ser sincero, él nunca va a estar buscando esa oportunidad de quedarse con algo, incluso para robar, porque vamos a ver que él administra el dinero de las cosas, o sea, aunque tiene que rendir cuenta, está bajo subordinación del pastor, y el pastor ve el libro, o sea, de lo que está ahí, se confía en él, ¿sí? Es una persona que no está haciendo cosas ilícitas o trampas, es una persona honesta que aparece ahí. Una persona que no estaba diciendo, vamos a hacer esto hoy para que entre dinero y buscando cosas que no, o vamos a poner un show para... No, es una persona honesta, de verdad, y no busca cosas, estrategias, o como yo le decía antes, el pragmatismo religioso, cómo hacer ingresos. No, él trabaja honestamente. Es una persona sencillamente que él inspira ante la congregación respeto. Incluso inspira respeto antes de ser ordenado. Por eso dice que se pongan a prueba. La prueba no es que se los va a poner, vamos a ver si funciona o no funciona. No, es que todos estamos viendo. Cuando se congrega, cuando habla, cuando vamos a su casa. Vemos en esta persona que es íntegro en su mente, en su conciencia, en su vida diaria. ¿Sí? Es una persona, vamos a decir, que dice la verdad, no engaña. Es una persona confiable. ¿Sí? En todas las situaciones, él no, ya lo vuelvo a decir, no está viendo cómo sacar ventaja, por más que conozca del dinero o administración,
él no está viendo que al saber, no sé, como decir, en matemáticas, él puede sacar ventaja del más débil que no conoce. No, él siempre es justo. En lo que hace, siempre hace justicia, acá y acá, separa, y es una persona justa, ¿sí? Y eso crea respeto, amado, dentro de la congregación. Entonces todo eso tenemos que ver, vamos a decir, de que esta persona de sí es una persona que ha nacido de nuevo, pero su vida que vemos ha sido, podríamos decir, moldeada por la palabra o el Evangelio, como dice Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 6, versículo, no me acuerdo si el 12 o el 14, que fuimos moldeados por la doctrina. Bueno, él su carácter y todo lo que es él, esa honestidad, viene de lo interno y se refleja afuera y la congregación lo ve, ¿sí? Ve a esta persona, ¿sí? Que como es. Entonces es un hombre que de verdad está calificado para servir si él cumple por lo menos todo esto que vamos a ver acá, esta honestidad, se inspira este respeto, ¿sí? Es una persona que cuando está cumpliendo sus deberes no hay que decirle las cosas, es una persona que se toma en serio lo que hace, ¿sí? Él se toma en serio lo que está haciendo, sabe que no está trabajando, él está trabajando de alguna forma con el dinero que es del Señor. Entonces eso creo que le debe causar un temor a él, ¿sí? Él va a manejar las ofrendas, así que es un hombre que está a cargo de mucha responsabilidad. Entonces la iglesia tiene que pensar en esto, lo que va a hacer cuando va a tomar en cuenta esto. Y es un hombre responsable que se va a hacer cargo de las cosas, es un hombre serio, ¿sí? Bueno, me frené bastante en esto, amados, pero vamos a pasar al segundo requisito, que dice así: los diáconos a sí mismos deben ser honestos, sin doblez. Bueno, esta palabra doblez también la busqué en el diccionario griego, y la palabra doblez aparece, escúcheme, me llamó la atención, es dilogos, y significa alguien que tiene, no es alguien que tiene, dilogo viene sin doblez, doblez significa dos palabras. ¿Veo como la serpiente que tiene la lengüita así, que tiene como así? Bueno, hay un personaje que no me acuerdo, que es en John Bunyan, yo no me acuerdo si es en el Progreso Peregrino, debe ser en el Progreso Peregrino, creo que es que él le pone el señor párroco, si no me equivoco, párroco, como un cura, pero él le llama el señor dos lenguas, le dice. Le llama algo así, creo que le llama el señor dos lenguas. O no sé si se acuerdan, es medio como un flexible, ¿también se acuerdan de este? O sea, es una persona, vamos a decir que a uno, o sea, él no tiene que ser esto, cuando están viendo de este hombre o esta mujer que va a ayudar al diácono, tiene que tener en cuenta esto, tanto sea el hombre que la mujer. No es una mujer o un hombre en este caso, que a una, vamos a decir, la hermana le dice una cosa, pero después se va a la otra hermana, habla con otra cosa. No, amado, es una persona íntegra, no es un dos lenguas que dice, pero no, me dijo una cosa, no, pero a mí no es una persona que por ahí, porque a él le viene una persona, le dice una cosa, pero el otro capaz que, no sé, por la reputación que tiene otro, el temor, le cambia la versión para no lastimarlo. Él dice lo que tiene que decir sin ofender, tiene una verdad siempre, ¿sí? No es que anda hablando así, no, es una persona de verdad íntegra. ¿Por qué? Porque, acuérdese, nosotros cuando hablamos estamos llevando información, ¿sí? Entonces tenemos que esa información, ¿cómo me van a creer a mí si yo digo una cosa y después digo otra cosa y la estoy cambiando? Yo no puedo ser un hombre con doblez, ¿sí? No puedo decir una cosa u otra, es así. Es una persona sincera, no es un hipócrita. Es un hombre, podríamos decir, como se conocía en mis viejos tiempos, decía, es un hombre de una palabra. ¿Cómo? ¿De qué? De palabra. De palabra, sí, de palabra. Decía, este es un hombre de palabra. En mi época se daba la mano y el estrechón, decía, daba la mano. Y decía, palabra, y se confiaba en eso. Es un hombre de palabra, ¿sí? O se conocía como de una sola palabra. Dice, sí, sí. Y dice, no, no, y ya está. La persona dice, no, dijo no, no. Si digo sí, sí, cuando puedo, sí lo hago. Entonces se puede confiar. No es que le dice una cosa y después le dice otra.
Es así. Es un hombre que siempre lo que habla sale de su corazón, como dice el Salmo, amados. Él habla siempre con verdad y con rectitud. No es un hombre que, vamos a decir, anda engañando a las personas. Tampoco manipula con la información para lograr fines para él. No sé si me puede entender, no es un hombre falso, de doble lengua. Él no tiene dos opiniones cuando habla. Su palabra siempre está fundamentada en lo que dice Dios, no en lo que él dice o lo que dice Dios. Siempre trata de buscar lo que dice el Señor. ¿Sí? Su sí, sí, su no, no. Es así, un hombre que para eso, vamos a decir, no miente. En sí, es una persona sin doblez, es una persona que usted podríamos decir, aunque no es una persona glorificada, pero usted puede decir, sí puedo confiar en esta persona, lo que él dice, ¿sí? Esa es la palabra sin doblez, dilogos, que no tiene dos opiniones, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Dice, bueno, no dados mucho al vino. Esto ya lo vimos el sermón pasado, así que no me voy a frenar mucho. No significa que no puede tomar vino. Dice, no dado a mucho vino. O sea, tiene que, vamos a decir, si toma moderadamente, ¿sí? Basto cuando tomará, no sé cuándo. Los que toman, o sea, sí, pero tomar moderadamente, ¿sí? Esa es la idea, no que no tiene que tomar nada, no es un legalismo, ¿sí? Es, si va a tomar, tome lo necesario. Vamos a seguir avanzando porque eso ya lo vimos, no necesita mucho. O sea, porque podría decir es que, ustedes saben, el vino embriaga, o sea, y hace perder la sensatez. O sea, podría decir que es un hombre sensato, tiene su mente siempre bien. ¿Qué dice? A ver, no dado mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Bueno, eso ya lo estuvimos viendo, amados, no codicioso de ganancias deshonestas. Yo no sé si tenía un apunte del sermón pasado, pero no lo tengo acá. Pero es así, sencillamente. Cuando hablamos de ganancias deshonestas, que lo vamos a ver en el capítulo número 6, versículo 1, por supuesto tenemos que tener en cuenta esto, amados. Este hombre, por supuesto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a manejar el dinero. Entonces no es un hombre que tiene que tener el pecado de tener de ganancia. Puede caer en el pecado de Jesse, puede caer en el pecado de... Eran hombres que ayudaban. Creo que, ¿cuál era? Eliseo, el siervo de Jesse, era el que codició. Judas puede ser, ¿sí? Son personas que pueden tener ese pecado y nosotros tenemos que tener cuidado de ganancias deshonestas. No tenemos que fijarnos. Hay muchas cosas que no puedo hablar acá. Voy a tratar de decir las que se me ocurren. Es un hombre que no tiene, podemos decir, deudas. Usted tiene que tener cuidado cuando va a poner ahí una persona que paga sus impuestos a tiempo. No es que es un deudor, que está pagando, esperame, aguantame, a ver si aguanta. No, porque puede ser una persona que en necesidad que quiere agarrar de la ofrenda para hacer. Entonces, cuidado con una persona que no juega, o sea, porque gasta sus cosas, que administra mal. ¿Cómo lo puede? ¿Pero cómo sabemos esto? Bueno, pues usted va, hermano, me visito a la casa, usted va y ve. O sea, no, que no puede pagar esto o aquello. Usted ve la vida de una persona que gasta su dinero. O sea, es fácil de ver una persona que es ordenada, que se llama mayordomía cristiana. Sabe manejar el dinero, tiene sus cosas bien en orden. Usted se va a dar cuenta, no va a poner una persona así con un desorden económico y unas terribles cuentas que debe y se mete a comprar cosas que esté tocando el dinero del Señor, porque es muy posible que de verdad traiga mucho dolor a la iglesia, ¿sí? Entonces todas estas cosas, no sé si están de más decirlas, pero es así, porque la función principal del diácono, o sea, él tiene que estar supervisando y distribuyendo los fondos económicos de la iglesia o de la congregación. Y si él tiene, o sea, este pecado, o sea, vamos a decir, nunca va a poder hacer esta ayuda, esta caridad en amor a los necesitados. ¿Por qué? Porque él va a querer de alguna forma, vamos a decir, con sus pecados, ¿cómo decía? Agarrar, o sea, para lo de él, no sé, como Judas, no sé cómo decirlo. Entonces tenemos que tener cuidado de ellos. Parece que están mal estas cosas, parecía que están de más decir estas cosas, amados, pero cuando se va a hacer esta votación hay que tener en cuenta a este hermano, de verdad, la vida de él, ¿sí? Cómo lleva a cabo. Es una persona que, vamos a decir,
no su vida, vamos a decir, es una persona que puede, vamos a decir, está conforme con lo que Dios le da. No sé si se puede entender. Y de esa forma no es una persona que ama cosas de este mundo, todo lo contrario, ¿sí? Entonces dice así: no codicioso de ganancias deshonestas. Igual este tema lo vamos a tocar creo que en el capítulo número 6, cuando lleguemos ahí. Acuérdense que va a hablar de la piedad y el contentamiento, ¿sí? Que hay hablar un poco del amor al dinero. Ya vamos a hablar un poco de eso. Dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Bueno, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Acá me voy a frenar un rato porque esto no lo hablamos cuando estuvimos hablando del pastorado, los requisitos del pastor. Pero ¿qué quiere decir que esto de que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia? Bueno, el ministerio, o sea, este ministerio, no sé si se acuerdan ustedes, ministerio o ese misterio, este ministerio del nuevo pacto. Yo no voy a ir ahora, pero 1 Corintios capítulo 2, versículos 2 a 9, especialmente, y Colosenses 2, 3, no voy a ir, pero en 1 Corintios capítulo 2, versículos 2 a 9, ¿se acuerdan que había un misterio que estaba escondido? Y que yo para no ir, porque si no lo vamos a hacer muy largo, y el Espíritu Santo le agradó a revelar a los apóstoles este misterio que estaba escondido, un misterio, que era el misterio que estaba ya anticipado en el Antiguo Testamento de esta venida del Señor Jesucristo, ¿sí? Ese es el misterio, dice que guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia. Bueno, o sea, este ministerio que aparece ahí, o sea, es aunque antes estaba encubierto, ahora por supuesto está cubierto. ¿Qué es? Bueno, amado, es simplemente es el Evangelio y las doctrinas que han sido reveladas en la palabra, ¿sí? Eso es el ministerio de la fe. O sea, tenemos un ministerio. ¿Y cuándo lo vamos a hablar? Bueno, el domingo que viene voy a hablar un poco más de esto. Fíjese que en su Biblia, si usted tiene un subtítulo del versículo 14, el domingo que viene va a ser corto los versículos, pero quizá largo el sermón. 14, 15 y 16, el ministerio de la piedad. ¿Ve? Y ahí vamos a hablar un poquito de esto, de este ministerio de la piedad. Versículo 16, más adelante, para que tenga. ¿Cuál es? Bueno, que Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu. ¿Lo ven ustedes con sus ojos en los versículos más abajo? Bueno, ese ministerio que aparece en el versículo 16, que lo vamos a hablar el domingo, él tiene que conocer el Evangelio. No sé que lo pongo acá porque sabe administrar, o es el hijo del pastor, o porque él dio mucho dinero a la iglesia, entonces lo vamos a poner, tiene cierto privilegio. No, es alguien que conoce el Evangelio, es alguien que de verdad conoce las doctrinas. Escuche, y no solo eso, porque cuando estamos hablando de que debe guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia, que ya estuvimos viendo en 1 Corintios capítulo 2, y si quieren fíjese lo que es este ministerio, pero este ministerio de limpia conciencia que él habla, tiene que conocer bien, no es alguien que no conoce el Evangelio, él conoce bien el Evangelio y conoce bien las doctrinas, aunque él está ayudando, vamos a decir, materialmente, quizás da algo y él de una forma como está dando, la viudita, la hermana o el necesitado le dice algo y él no puede decir, sí. Él tiene que conocer, dice, sí, espere, fíjese, dice, a ver, no sé, me estoy ocurriendo un texto a mí, a la mente, pero él tiene que manejar un poco la Biblia y decir, Hebreos 7, vamos a decir, Hebreos 13, donde dice, versículo 5, fíjese lo que dice acá, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con la que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Fíjese, hermana, fíjese, él tiene que conocer un texto, y acá el Señor promete, vio, que no le va a desamparar. Entonces, aunque él no se va a parar quizá acá, nunca, o por ahí quizás sí algún día, no lo sabemos, pero él tiene que conocer la doctrina. Y no solo eso, porque dice, debe guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia. No solo tiene que conocer las doctrinas cardinales, o sea, que han sido reveladas en la palabra de Dios,
sino que tiene que vivirla. Porque fíjese, dice, debe guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia. O sea, su conciencia no lo acusa de que él está haciendo las cosas acá de una forma material y la lleva bien entre los ojos de la congregación, pero tu conciencia dice, hipócrita, acá haces estas cosas, pero estás haciendo otras cosas. No, él tiene su conciencia tranquila de lo que él conoce, él lo vive. Eso debe guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia. Está tranquilo con que él no es lo que tiene que ser de verdad y que lucha con sus pecados, tiene su conciencia que de verdad es un cristiano, una cristiana de verdad que está viviendo lo que él dice. ¿Sí? Eso es de limpia conciencia. Y sabemos que casi ninguno de nosotros tenemos totalmente, es decir, estamos glorificados, ¿no? Pero sí no nos engañamos a nosotros mismos, luchamos con nuestros pecados todavía que se levantan. Pero este hombre o esta mujer vive, ¿sí? Entonces debe conocer las doctrinas ahora. Tiene que conocer este cuerpo de doctrina que el domingo que viene vamos a hablar un poquito, un resumen de lo que nosotros creemos como bautistas particulares de nuestras doctrinas, ¿sí? Entonces él debe guardar esta doctrina en su conciencia, desde una limpia conciencia. Limpia, ¿qué significa? Yo busqué limpia. La palabra limpia la encontré como katsaros, o sea, limpia significa pura, así de claro. Y conciencia, ustedes saben que es suneidesis, que significa la conciencia moral. Yo creía que se podía parafraseando, sería algo así. O sea, mi conciencia moral está limpia, no está entenebrecida por el pecado, no soy un hipócrita. Una conciencia, vamos a decir, que no me puede acusar, o nadie me puede acusar, ¿sí? O sea, escuchen, me un segundito. Hay muchas personas que quizás no nos van a acusar porque muchos son muy cuidadosos de borrar los rastros del pecado. O sea, ¿y por qué? Porque en el sentido del rastro del pecado no es que son hipócritas, es que, ¿cómo le puedo explicar? No es que son hipócritas, es que da vergüenza. Entonces los escondemos. Pero este hombre, esta mujer, no se engaña a sí mismo. O sea, no es que lo esconde porque, sino simplemente que le da vergüenza. Pero este hombre sabe que, por más que digamos, nadie me puede acusar porque nadie me vio, pero Dios, ¿qué puso dentro de nosotros? ¿Cómo? La ley. Sí, la ley y una conciencia, muy bien, una conciencia que me acusa. Dice, sí, ellos no te pueden acusar, pero yo sí puedo acusarte. Entonces, este hombre tiene su conciencia, es sincero con sí mismo, podríamos decir, algo así. Tiene su conciencia limpia. Y si sabe que él peca, no se engaña a sí mismo, bueno, así, no. Él sabe que está mal y procura continuamente luchar y trabajar con esas cosas. No se está engañando, ¿sí? Eso es lo que hace él. Es una persona que entiende estas doctrinas y se apega a esta doctrina y trata de vivir esta doctrina. Eso es lo que está diciendo eso. Lo que él profesa creer, él lo vive. Eso es lo que sabe. No es un hipócrita, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta palabra que dice debe guardar el misterio de la fe con limpia conciencia, es que ¿quién lo aprueba? Porque lo aprueba Dios y la congregación, pero él está tranquilo para con sí mismo porque su misma conciencia es que lo aprueba. No sé si se puede entender. Te pueden aprobar los hombres, ¿no? Bueno, sí, es verdad. Pero vos decís, vio a esa persona que saben que se llevan la laureles, pero no. Él dice no. O sea, aunque sabe que no es perfecta, su conciencia la aprueba. Eso es. Debemos, por lo menos el diácono debe, o la mujer que sirve, debe procurar eso, ¿sí? Una persona que tiene que tener su conciencia así. Por lo menos no engañarse, no dejar que... Porque podríamos hablar mucho de los puritanos, de muchos remedios preciosos contra la artimaña de Satanás, el cristiano con toda la armadura de Dios, todas esas cosas. Generalmente habla como el pecado te engaña, el pecado se justifica, todas esas cosas, pero él no deja eso, tiene una conciencia y no deja que su conciencia se endurezca. Y en cuanto al pecado, él nunca está ahí disfrazándolo, él sabe que está ahí y tiene que pelear y va a seguir peleando, y es así, su conciencia siempre lo está acusando, por eso Dios le puso eso, tiene esa conciencia ahí delante de él, ¿sí? Entonces así, como que tuviera Dios mismo acusándole todo el tiempo ahí. Vamos con la otra que ya lo vimos, misterio de la fe con limpia conciencia, y esto también sean sometidos a prueba primero. Me escuchen, y esto también sean sometidos a prueba primero.
El marido de una mujer no aparece acá. Yo la otra vez estaba escuchando, creo que a un pastor, y escuché que hablaba algo del marido de mujer, pero yo me fui a empezar a buscar y digo, ¿por qué no aparece el marido de su propia mujer? Pero sabemos que es lo mismo, o sea, es el mismo, vamos a decir, requisito que tiene el pastor, ¿sí? Pero aunque no aparece acá. Escuchen, vamos con el que dice, y esto también sean sometidos a prueba primero. Esta palabra, sean sometidos a prueba primero, ¿cómo vamos de tiempito? Vamos bien. La busqué la palabra esto sometido a prueba, o probar. ¿Ustedes se acuerdan de la palabra doquimazo? Que creo que la vimos en Pedro. Bueno, probar es doquimazo, ¿sí? ¿Vio cuando usted prueba? Yo no me acuerdo si esta la ilustración es la que utilicé hace mucho con Pedro, pero es algo así. ¿Vio cuando usted prueba la resistencia de un metal? O las aleaciones. Yo no sé mucho de física, pero algo sé. Usted prueba antes usted no va a poner, no se va a sentar en una silla que está hecha de cartón si pesa 100 kilos, ¿no? Porque sabe qué va a pasar, se va a hundir, ¿no? Y entonces así. Entonces usted pone a prueba. Bueno, eso es probar, es doquimazo, es y probar para poder aprobar. Algo así sería, no sé si lo dije, pero es probar para si puede ser hallado aprobado eso. Entonces tiene que comprobar, eso es probar. Tiene que probar para comprobar y designar. Entonces, o sea, tiene que distinguir y examinar si esta persona es apta para esa función que está ahí, ¿sí? Y entonces quiere decir que la congregación, cuando hablamos de este periodo de prueba que aparece ahí, que dice, y estos sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Escuchen bien, no se lo pone a él a servir y para decir, sí, funciona. No se hace eso. Antes de ponerlo y ordenarlo a él, se observa, no es que se lo observa, decimos, a ver, vamos a... ¿Veo no sé cómo son, ¿veo esos trabajos que usted lo toman a modo de prueba? ¿Es así? Sí. ¿O estoy equivocado? Ayúdenme, ¿sí? Sí. Y te probamos un mes. Bueno, sí, te agradecemos. A veces te llamamos, pero vamos a ver, seguí intentando. Algo así, ¿no? Sí. Seguí intentando. Después te llamamos, dice. Dame el número. Usted sabe que no lo va a llamar, por lo menos en esta vida, nunca más. Pero no es así, probar, o sea, probar así. La palabra probar no es que lo ponen a servir a ver qué pasa. Probar es que la iglesia ya lo ve, lo examina en su vida diaria como es. Usted se da cuenta, o sea, le voy a hablar sencillo, ¿no? Al pan y al vino, todos nos conocemos. ¿No? Entonces usted sabe, va a decir, no, el hermano lo amamos mucho, nació de nuevo, pero pero pongámoslo en el coro. Sí. O sea, usted entiende, ¿no? O sea, sabemos, o sea, para qué, o sea, o lo que sea, podemos amar mucho al hermano, el hermano dice, sí, yo quiero servir, quiero predicar, sí, pero por más que tenga el amor que tenga, no, porque sabemos que no. O sea, porque quizás, no sé, es un neófito, o Dios no lo llamó. Bueno, ese probar es el que lo conocemos en su casa, usted lo conoce, él anda queriendo servir en la silla, ayudar, prepara a esto, aquello. Nadie le tiene que decir nada. Hay una palabra que tiene, él está siempre ahí, no me acuerdo, en la Biblia le dice, él está solícito, la palabra en la Biblia, esa es la palabra en la Biblia, solícito. Él está en todas las cosas. Usted le va a decir algo, ya está. Ya está. Entonces te das cuenta que es un diácono o una diácona. O diácona, pero sin orden. ¿Se puede entender? Esa es la palabra. Es una persona que está ya, nosotros observamos la vida del hermano o la hermana que está ahí. Entonces podemos decir, sí, esta persona sí está ahí para servir. Está en todos los requisitos que vamos a decir que tiene. O sea, ¿sí? Ya sabemos que no aparece la palabra diácono, pero la palabra neófito, pero también tenemos que tener en cuenta que todos estos requisitos también como el pastor, no que no aparece acá, creo que aparece diácono, el neófito, ¿no? ¿Sí? Y esto también se han sometido a prueba y entonces ejercen el diaconado.
Si son irreprensibles. Mire, aparece la misma palabra irreprensibles acá, la del pastor, amados. Ahí abajo, ¿la vieron? Entonces, irreprensible se acuerdo, no me acuerdo con la palabra en el griego, pero era una persona que, si no me equivoco, según el sermón pasado, era una persona que no se lo puede asir, o no se lo puede agarrar, porque acá no lo tengo el apunte. No se lo puede asir, no se lo puede agarrar. Una persona que, vamos a decir, no se le puede comprobar un pecado así a la ligera, ¿sí? Es así. Entonces, una persona que, para eso, volvamos a lo que estamos viendo anteriormente, que dice, estos se han sometido a prueba. Entonces, si lo estamos viendo a prueba, sabemos que esa persona en su vida diaria, vamos a decir, no se le encuentra así, no solamente acá, sino que tiene un buen testimonio afuera. Si no podemos decir que una persona que para manejar aquel diaconado, o sea, el servicio que tenga que hacer, y tiene mal testimonio afuera. Entonces no es así. Todo esto tenemos que considerar antes de ponerlo a él. Si son irreprensibles. Y escuchen, acá viene el texto que parece ser problemático. Versículo número 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todos. Yo estuve buscando la palabra mujeres ahí. Escuchen, una cosa para considerar, porque espero que otra vez no va a escuchar y va a decir, esto es machismo. No es así. O sea, las mujeres pueden ayudar, pero escuche, una de las cosas que ustedes que leen ahí, ustedes van a decir, y las mujeres de los diáconos, no dice y la esposa de los diáconos, tampoco dice las mujeres de los diáconos, dice las mujeres, nada más. La palabra mujeres que aparece ahí en el griego es gunaikas, G-U-N-A-I-K-A-S, gunaikas. ¿Y qué significa? Significa mujeres, simplemente, genéricamente unas mujeres. Sí, no significa, ¿por qué? Porque no dice, si usted lo busca en el griego, dice, bueno, mujeres, quizá aparecía acá como, en el griego, como esposas. Claro, con esa traducción. ¿Sí? Pero esa es 1602. ¿Sí? Entonces, pero si lo buscamos en un léxico en el griego, no vamos a encontrar como esposas. O sea, la palabra no aparece como esposas. Acá no sé, que en la tradición 1960 que a mí me aparece las mujeres, así mismo sean honestas. Vamos a decir el crédito a esa traducción, ¿cuál es 1602, no? Vamos a decir que sí fueran las esposas, y pueden ser las esposas, ¿cómo que no? Porque acá son mujeres. ¿Por qué estoy aclarando esto? Porque la mujer, acá vamos a decir, porque esto es un llamamiento, y como bautistas, o sea, como cristianos, creemos que hay dos llamamientos. Dios trata con los hombres. Ahora con la mujer, entonces, ¿que no hace nada? No. Es que acá ella es, vamos a decir, si es la esposa del pastor, es la palabra que aparece como gunaikas, o mujeres, que ahí, es una mujer que ayuda, como en Adán. Dios llamó a Adán, y podemos decir, no, escuchen, no se vayan a molestar porque esto no es bíblico lo que voy a decir yo, aclaro que no es bíblico, pero de alguna forma Eva era la diaconisa, para mí, o sea, no lo leí en ningún lado, estoy diciendo ahora, se me ocurrió. ¿Por qué? Porque él tenía la función, el llamamiento, pero ella lo ayudaba. Él no podía hacer nada si no tenía la ayuda idónea. Tiene que tener su ayuda idónea porque él no puede llevar todas las cosas, ¿sí? Entonces, puede que sea que la esposa que le ayuda, pero esta esposa no va a ser, por lo menos en las iglesias bautistas particulares, o en iglesias bautistas, no son ordenadas. O sea, son ordenados los hombres o los maridos, y en caso que la mujer le ayude, no todas las mujeres ejercen esto, así como la mujer del pastor no es pastora, la mujer del diácono no es diaconisa. Pero si ustedes ven en las epístolas pastorales, o sea que le decimos así, de Timoteo, 2 Timoteo y Tito, van a encontrar, y vamos a ver en otros lados, mujeres que hacían ¿qué? Que ayudaban. Puede ser que sea la mujer del diácono, o puede ser, escuche, atento con esto, con una hermana que ayuda al diácono. ¿Por qué le digo? Porque quizá por ahí el diácono no está casado.
está casado y, escuche, no me quiero meter en algo, pero hay iglesias que tienen pastores y son jóvenes y no están casados, y están ordenados, de verdad, y de sana doctrina, y bautitas reformados también, aunque no lo crean ustedes, de verdad, en serio. Pero a la misma vez hay diáconos que no están casados, pero ¿qué pasa? Tienen hermanas que ayudan, pero ellas están subordinadas, vamos a decir, en el gobierno de la iglesia, subordinada ¿a qué? A lo que dice este varón, y este varón está subordinado a lo que dice el pastor, y así hay un orden dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces se cree que estas mujeres, si son las esposas de los diáconos, bueno, el que está ordenado es el diácono, y asimismo sus esposas, si son ellas o son unas mujeres, también tienen que tener requisitos. Yo soy la mujer del diácono y yo también quiero, bueno, pero hay ciertos requisitos también, y esos requisitos vamos a ver. ¿Cuáles son? Las mujeres sean honestas. Bueno, la misma palabra que vimos ahí. Mujeres dignas ¿de qué? De respeto, de sobriedad, todo lo que vimos en el punto número 1, que no vamos a volver ahí. Pues una persona que mantiene su palabra. Todo lo que vimos ahí, no sé si se quiere que lo nombre, lo nombro. Estamos viendo, no, vamos 56 minutos. Yo diría que lo escuchen desde el principio, porque si no vamos a estar mucho. Pero tienen que ser honestas. Igual, vas a decir, ¿por qué? Porque de alguna forma también van a estar administrando dentro de la iglesia, ¿sí? Escuchen, a mí llamó la atención una palabra, no sé si la conoce usted, dice no calumniadoras. ¿Saben qué es esa palabra, no? ¿Cuál es la palabra? ¿Quién sabe? ¿Ustedes saben cuál es? Decir algo que no es cierto de la otra persona. Decir una mentira de la otra persona. Muy bien, sí, esa es. Pero la palabra, yo no sé si la tengo acá, si la tengo. La palabra no calumniadora es fuerte en el griego. ¿Sabe cuál es? Escuche, la palabra en el griego es que no sean diábolas. No diablos, diábolas. O sea, esa es la traducción en el griego koiné. Chismosa. O sea, es una persona que... ¿Por qué quién es el que calumnia? Satanás. Entonces, pues dice, no sean hijas del diablo. ¿Sí? No hagan eso. Bueno, esa es la palabra, es fuerte, amado. Dice, las mujeres así mismo sean honestas, no calumniadoras. ¿Sí? No calumniadoras. Entonces, que no sean hijas del diablo. O sea, mujeres, como se dice, tienen que ser discretas. ¿Por qué, amados? Porque no todas las mujeres, pero a algunas de las mujeres les gusta hablar mucho. ¿Sí? También como algunos hombres, pero a las mujeres generalmente les gusta hablar, la palabra ustedes saben, el chismecito santo, que te enteraste de esta del pastor, o fíjate que esta o aquello. Hay que tener cuidado, amado, porque por ahí podemos decir, su lengua, como dice Santiago capítulo 3, puede incendiar algo, ¿sí? Entonces hay que ser una lengua prudente, ¿sí? Y hay que tener cuidado porque se puede causar mucho daño con eso. Y después sigue diciendo, bueno, después vuelve a los diáconos, tenía razón, sí, ahí sí vuelve, no lo había visto. Pablo vuelve, dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Bueno, es lo mismo, ya lo vimos. Ya por esto tenía que escuchar el sermón del pastor, o sea, del llamado de Dios al pastorado, pero es lo mismo. Algunos creían que por esa época, ustedes saben, se estaba la poligamia y otras cosas, pero la idea es que esté casado, o sea, si está casado, que sea, la palabra, ¿se acuerda cuál era ahí, que vimos el domingo pasado? Que era fiel, o sea, fiel a esa esposa. Esa es la traducción que vimos el domingo pasado, no sé si se acuerdan. Sí, entonces, que sean fieles a esa esposa, o sea, que si están casados, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Lo vimos el domingo pasado. Una persona, ¿qué gobernar? Bueno, que sea un buen líder, que lleve bien a cabo, que sea un cabeza en el hogar. No es que la mujer le está diciendo esto, aquello y todas las cosas. Él tiene que liderar, él tiene que tomar la iniciativa en las cosas espirituales. Tiene que gobernar bien los asuntos, en este caso también de la administración tanto espiritual como material. Y sus hijos si los tienen. Porque si no puede hacer eso, no va a poder llevar una persona más allá del dinero. Pero vamos a decir una persona que él tiene que ejercer ese ministerio de misericordia, que le digo yo, y ayudar, porque ustedes para ayudar no es que hace una bolsita la bolsita del amor, la cajita ahí que pone ahí y le da, eso lo hace cualquiera de afuera. Él tiene que tener un espíritu,
y si no tiene ese espíritu en su casa, vamos a decir, de servir, tanto sea el hombre o la mujer que quiere ayudar en la iglesia, tiene que tener esa atención de servir y ayudar y dar más que recibir. Es algo que tiene dentro, y eso empieza por su casa, ¿sí? Y vamos a cerrar con este versículo. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, hay una recompensa para aquellos que ejerzan bien. Fíjese lo que dice. Porque los que ejerzan bien, o sea, los que sean fieles en servir en la iglesia, cualquiera que sirva en la iglesia, la tarea que haga en la iglesia, dice, pues yo no fui ordenado, no importa, ¿no? Usted quizá no fue ordenado, por el día que el Señor venga, el Señor sabe lo que hizo usted, y digo, pero yo no fui. Hay cuántas personas que han sido ordenadas y verdad no lo hacen como de corazón, pero hay personas que sirven desde la iglesia, y dice que aquellos que hagan este servicio, o sea, de servir, por eso es diácono, de servir, y sean fieles, escuche, ganan para sí mismo, y no solamente para sí mismo, sino para los hermanos y delante de Dios, escuche, un grado honroso. O sea, ¿qué es un grado honroso? Un respeto, ¿sí? La congregación lo va a respetar, porque van a ver que usted está siempre ahí, en las cosas del Señor. Usted no hace las cosas para que lo vean como los fariseos, usted lo hace las cosas porque ama al Señor, y arregla las cosas del Señor, las casas, lo que pasa, porque para el Señor, es así. Entonces, ¿pero qué pasa? Eso no pasa inadvertido. La congregación ve que lo que está haciendo. Y entonces usted se gana, vas a decir, un acto, vas a decir, aunque usted no lo busca, pero sí se gana, vas a decir, se gana un grado honroso de fidelidad. Y no solo eso, amados, que todo, cuando empieza a pasar el tiempo, ese respeto se acrecienta ante los ojos de la congregación y lo empiezan a apreciar a él por lo que es, lo aman, o aman a la hermana por lo que es, ¿se puede entender? Porque sabe que está ahí y adquiere mucha confianza. Y no solo eso, que fíjese lo que dice ahí abajo, dice, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe en Cristo, que es en Cristo Jesús. No solo confianza, vamos a decir, ante los ojos de la congregación y ante Dios, sino que ante Él. ¿Sabe que Él siente? Que de alguna forma los hermanos y las hermanas ahora lo empiezan a querer, porque está en la iglesia, sirve en la iglesia. ¿Y qué pasa dentro de Él? Él empieza a sentir confianza, me quieren, me aprueban. Claro, ¿pero por qué? Porque usted está sirviendo en la iglesia, no anda por ahí más. Amén. Eso es lo que pasa. Empieza entre su conciencia, está ahí. Usted ya no es un negligente que no estaba, que venía y se iba, ahora está sirviendo. Y eso es lo que pasa. Empezamos a ver a la persona como una persona responsable, no que una persona que es irresponsable, que es una persona que está haciendo siempre su labor, está haciendo lo mejor que pueda, su labor, trata de no ser negligente, rápido, pronto, ¿sí? Y eso él acrecienta cuando la persona lo empezamos a estimar, a valorar más, entonces empieza a crecer, vamos a decir, en su confianza para con el Señor Jesucristo también, ¿sí? Es una persona, vamos a decir, que al servir Él y en su amor, en su misericordia hacia los demás, también podríamos decir que Él es beneficiado, de alguna forma, ¿sí? Porque Él también recibe cariño, de alguna forma, de aprobación, ¿sí? Y estando delante de Dios aprobado, delante de la congregación y su conciencia. Es una persona que al trabajar también Él se llena, porque cuando usted trabaja para el Señor, eso de verdad, no sé si me van a poder entender, como cuando usted predica el Evangelio. Usted eso le hace sentir bien, confianza, como dice ahí, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Él se siente así ahora. Bien, confianza, porque eso es lo que da trabajar para el Señor. Porque fíjese, de alguna forma, ellos, vamos a decir, la congregación, de alguna forma, los necesitados dependen de esto. Y vemos que ese diaconado es un regalo de Dios para la congregación. Pero si es un regalo de Dios, tiene que tener esos frutos del Espíritu, esa llenura, tiene que apartarse para estar trabajando, para servir. Acuérdense que, y voy a cerrar con esto,
Todos tenemos este llamamiento. Pero si aquello o aquella que fue llamado, o las mujeres que no son ordenadas pero trabajan igual, acuérdense que viene un día. Sea ordenado o no sea ordenada. Mateo 25, donde el Señor va a decir, bien, siervo, bien, sierva, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En otros quizá escucha esta persona, tanto el hombre o la mujer que ha servido en la iglesia, ha escuchado, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y me fuiste a visitar. ¿Cuándo? Bueno, acuérdense que todo lo que hace, todo lo que sirve, todo lo que ayuda, en la ayuda para el pastor, para que pueda seguir adelante, en la ayuda con los hermanos, con las necesidades, en amor, más allá que usted lo está haciendo, vamos a decir, para el ministro y los hermanos, el Señor dice, me lo estás haciendo a mí. Entonces cada cosa que usted está sirviendo en la iglesia, ¿qué está haciendo? Está sirviendo al Señor, porque así lo dice el Señor, me lo hiciste a mí. Cada cosa que hiciste para ayudar al ministro, cada cosa que hiciste para ayudar al hermano en la iglesia, me lo hiciste a mí. Hay gran galardón, saber que le estamos sirviendo al Señor. Entonces, nada de las cosas como dice, fíjese, en 1 Corintios 15, 58, que es un texto que tengo hace años, generalmente se lo doy a las personas que por ahí dicen, ¿vale la pena? Y sí, 1 Corintios 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor, te agradecemos, Señor. Le pedimos, Señor, que todos los que estamos en alguna forma en el ministerio, Señor, tanto pastoral, los diáconos, las hermanas que sirven, Señor, que podamos hacerlo con una limpia conciencia, Señor, que podamos, Señor, estar aprobados delante de ustedes, de la congregación y, Señor, de las personas, Señor. Por todas las cosas que hacemos, Señor, las hacemos para usted, Señor, como agradecidos, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos trabajar, Señor, en la viña para usted, Señor. Le pedimos que usted, Señor, trabajamos que usted dé el crecimiento. Gracias, le pedimos todo esto en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.